Estamos estudiando Lucas y llegamos al capítulo 7 y la semana pasada comenzamos a ver este encuentro de alguna manera del Señor, donde la semana pasada vimos dos y hoy veremos los siguientes dos encuentros donde Jesucristo muestra compasión. Dijimos que compasión significaba literalmente que se mueve en nuestras entrañas, que siente algo, pero más que siente, sino que ese sentimiento, ese sentir lo lleva a Cristo a la acción, a tomar parte en la vida de las personas. Y la semana pasada vimos cómo el Señor responde de alguna manera con compasión a la fe de un hombre. ¿Se acuerda quién era ese hombre? Era un centurión, era un soldado romano. Y Cristo elogia y dice, ni siquiera en Israel he hallado la fe que tiene este hombre, ¿no? Y él dice que paradoja que este es un hombre pagano mostrase su fe. Cuando le dice, no tienes que ir a casa, di la palabra, entonces mi siervo, que era quien estaba enfermo, va a ser sanado. Y Cristo actúa, ¿no? Responde de alguna manera a la fe de este hombre, y la fe siempre logra lo imposible. Dice, si vamos a Hebreos capítulo 11, ¿no? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero la fe en Cristo logra aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Luego después se encuentra Cristo entrando a una ciudad con todo un jolgorio y júbilo allí, y se encuentra con un funeral. ¿Se acuerda allí? En Naín, y una mujer. Y quizás vemos allí la desesperanza de esta mujer. Dijimos que era viuda, había muerto su único hijo, por lo tanto en la sociedad iba a quedar desamparada. Estaba completamente desamparada esta mujer. Y Cristo responde nuevamente con compasión ante la desesperanza. Y trae esperanza y trae a la vida a su único hijo, ¿no? Quien no solamente era su ser querido, sino que era en quien ella se podía apoyar, ¿verdad? Y no iba a quedar en abandono. Y Cristo responde en compasión a esta realidad de la desesperanza. Y vimos cómo el Señor responde con compasión cuando hay fe y aún cuando hay desesperanza. Y hoy veremos los otros dos eventos que continúan en el capítulo 7. Así que vaya conmigo, capítulo 7 de Lucas, verso 18 en adelante. Y vamos a ver aquí que Cristo va a mostrar compasión a Juan el Bautista, su primo, y después, estando en casa de un fariseo, a una mujer. Dice así el texto, Lucas 7, verso 18 en adelante. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Recordamos, Juan el Bautista estaba en la cárcel, ¿verdad? Cuando pues los hombres, verso 20, vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaríamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor,
¿A qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lloraste. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Oramos un momento. Señor, queremos que por medio de este relato, de esta narración, de estas historias que tienen como protagonista nuestro Salvador, tú nos puedas hablar conforme a la necesidad de cada uno en esta mañana. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo toque allí la fibra de nuestro corazón para salir de aquí diferentes, desafiados por tu palabra y llenos también del deseo de obedecer tu voluntad y seguir también tu camino. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Dijimos que Cristo está actuando con compasión. Ya lo vimos y lo mencionamos en la introducción, y ahora se encuentra no con Juan el Bautista, sí con los mensajeros, ¿no? Pero Cristo va a tener un acto ahora de compasión con Juan. ¿Y de qué manera con Juan? Porque ¿qué está pasando, Juan? Dijimos que Juan está en la cárcel. Juan está en la cárcel porque él confrontó al rey de Israel, Herodes, porque estaba en una relación inmoral. Entonces Juan, como profeta, lo confronta. Supuestamente era el rey de los judíos, debía de actuar conforme a su posición, y él lo confronta. Entonces Juan el Bautista es tomado preso y está allí. Imagínense, un hombre que vivía en el desierto, al aire libre, ahora está confinado allí. No sabemos cómo era esa situación. Si hoy día las cárceles son difíciles, imagínense en ese tiempo, ¿no? Entonces está allí y está preocupado. Juan tiene dudas. ¿Ha tenido alguna vez alguna duda? Yo he tenido un montón de dudas. Yo aquí casi irrisorio, pero cuando cocino las pastas, los fideos, estas pastas secas, aunque dice ahí 8 o 10 minutos, siempre estoy en duda con el tiempo, cuándo empecé, cuándo los puse, y aun cuando a veces tomo el tiempo y pasa y lo pruebo, bueno, entre gusto los colores. Entonces a mí me gusta un poquito pasado, a Maricel le gusta el dente, bueno, venía a probar, sí, no, está bien, no, le falta poquito. Y siempre estoy, cuando hago, nunca estoy con seguridad si están bien. Pero las dudas que tenía Juan son mucho mayores, y quizás las dudas que tienes tú en tu vida son mucho mayores que si está cocinado en las patas.
Quizás es, bueno, ¿por qué Dios permite que pasen ciertas cosas en mi vida, a mi alrededor? ¿Por qué tengo dificultades en el trabajo? ¿Por qué mi familia está con problemas? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué? Y vienen preguntas a nuestra vida que nos hacen dudar. Nos hacen dudar no solo de lo que está pasando, sino que nos hacen dudar de la bondad de Dios. Y aunque vamos a las Escrituras y vemos que el Señor es bondadoso, es bueno, pero la realidad nos hace pensar que ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿O no le ha pasado a usted? Bueno, Juan no es diferente. Juan, dijimos, está en la cárcel por varios meses, pero sabía que lo que Jesús está haciendo, porque sus discípulos, los discípulos de Juan, le están informando. Y debe ser, dijimos, haber sido difícil para él, que estaba acostumbrado al aire libre, estar en la cárcel. Y esa tensión comienza a afectar sus emociones, comienza a afectar la seguridad que él tiene. Recordemos que la historia nos cuenta, y esto, aunque ellos estaban en el vientre de sus madres, pero esto deberían haberlo contado sus madres a sus hijos, que cuando María va a visitar a Elizabeth, su prima, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Saltó en el vientre de Elizabeth, Juan, y Elizabeth le dice, el Señor está allí, es a causa de que vienes tú, ¿no?, con mi Señor. Juan sabía quién era Cristo, no lo ignoraba, pero la realidad le estaba mostrando otra cosa. Él, que era el que estaba preparando el camino para el Mesías, y predica, arrepentidos porque el reino se ha acercado, y resulta que el reino no está llegando. Él está en la cárcel y Jesús está juntándose con pecadores, está comiendo con publicanos, y parece que la realidad, Herodes sigue ahí en el trono como rey malvado, y parece que no hay una restauración en Israel, y Juan comienza a dudar. Entonces envía a sus discípulos. Podríamos pensar, ¿se acuerda cuando vimos antes en Lucas capítulo 4 que Jesús está en la sinagoga y abre el rollo y comienza a decir ahí en Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos? ¿Se acuerdan? La que era una profecía de Isaías, ahí en el capítulo 61 de Isaías, y él comienza a leer y dice: esto es lo que está sucediendo ahora. Pero resulta que Juan está en la cárcel y Jesucristo no está haciendo nada quizás a su favor de liberarlo. Si Jesús vino para dar libertad a los presos, bueno, yo soy un buen candidato, pensaba Juan quizás, ¿no? Y no es raro que Juan pensase así, porque vamos a la Escritura, páginas más atrás, al comienzo de las Escrituras, y vemos que no es el único personaje en la Biblia muy cercano al Señor que también tuvo dudas. Moisés en algún momento, allí en Números capítulo 11, si lo quiere leer después, 11 del verso 10 en adelante, el pueblo comienza a murmurar, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque maná hoy, mañana maná, pasado maná, ya no sabían cómo cocinar el maná. Si queremos carne, danos carne. Y comienzan a murmurar contra Moisés y contra Dios. Y en un momento Moisés dice: no puedo, yo parí este pueblo, dice así, yo parí este pueblo para que me reclame de esta manera. Y estaba, ya quería tirar la toalla, ya no daba más. Sin embargo, Dios lo sigue respaldando. Estuvo a punto de tirar la toalla. Elías, en Primera de Reyes capítulo 19, Elías está en el monte Carmelo. ¿Se acuerda allí la historia con los profetas de Baal? Y después de esa gran manifestación de Dios allí, él va, persigue a estos profetas paganos, incluso los ataca, les da muerte, pero después de esta gran victoria, le llega el mensaje de que Jezabel, la reina, quería darle muerte. Dice: no voy a descansar hasta que te mueras. Y él se deprime de tal manera que le dice a Dios que es mejor que le quite la vida porque estoy solo, no hay nadie a mi lado. Y se llega al punto de querer morir. Jeremías en algún momento, ¿se recuerda? Estudiamos Jeremías hace creo que como 2 años atrás. Jeremías predica y nadie le escucha.
predica y nadie le escucha, y a pesar de que el Señor le llamó, él comienza a decir, en vano estoy hablando aquí, nadie me escucha, nadie se convierte. Y dice, maldito el día en que nací, mejor me hubiese muerto allí en el vientre de mi madre. Y comienza a decir, mejor me hubiese sido que no hubiese llegado a este mundo para ver aflicción, para ver dolor, para ver todo esto que estoy pasando y a mi alrededor, completamente en depresión y en duda. Pablo en algún momento también, ahí en 2 de Corintios, ese sí se lo voy a leer, 2 de Corintios capítulo 1, versos 8 y 9, dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo, dice, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y uno diría, pero Pablo siempre fue adelante y un hombre de fe. Dice, estuvimos en punto de perder la esperanza. Pero dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y aquí es la diferencia. Aunque todos estos personajes dudaron en su momento, también confiaron en el Señor. Y pareciera que la duda fuera algo incómodo cuando la relacionamos con la fe. Lo contrario a la fe no es la duda. Lo contrario a la fe es la incredulidad, que es diferente. Y hay una diferencia entre la duda y la incredulidad. Pues la duda es una cuestión quizás mental, en que no podemos comprender lo que Dios está haciendo o por qué lo hace. Y era lo que estaba pasando Juan. La incredulidad ya viene a ser un asunto de la voluntad, donde rehusamos creer la palabra de Dios o obedecer lo que nos dice que tenemos que hacer, ¿no? Y ahí está la diferencia, ¿no?, entre la duda y la incredulidad. Oswald Chambers decía lo siguiente: la duda no siempre es señal de que un hombre está equivocado. La duda no siempre es señal de que un hombre está equivocado, puede ser señal de que está pensando, ¿no? ¿Has visto cuando las computadoras están un poco lentas, ¿no? Están así, ¿no?, la ruedita ahí cargando, o el celular, ¿no? Está pensando, y eso genera a veces incertidumbre, que no es lo mismo que incredulidad, porque a veces no sabemos cómo actuar, a veces no sabemos qué hacer, a veces dudamos de que Dios está haciendo lo correcto, aunque sabemos que Él siempre hace lo correcto. Pero cuando vemos cosas que pasan en nuestra vida, como Juan, y él dice, bueno, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Porque yo sé que eres tú, pero resulta que no veo las cosas que deberían suceder. Entonces, Juan, que había anunciado, ¿se acuerda cuál era la predicación de Juan? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero él predicó juicio. Él estaba realizando él predicó palabras de juicio, arrepentidos porque Dios va a juzgar. Y resulta que Cristo está realizando obras de amor, de misericordia. Juan había prometido que el reino estaba a las puertas, pero no había evidencias de que esto se estaba cumpliendo, por lo menos para Juan. Había presentado a Jesús como el Cordero de Dios, ahí en Juan capítulo 1 vemos eso. Así que Juan quizás estaba intrigado o debería haber entendido algo acerca del sacrificio de Jesús. Pero ¿cómo se relacionaba ese sacrificio a lo prometido al reino de Israel y lo que está haciendo Cristo ahora, sanando gente? Generaba sin duda, y quizás estaba perplejo por el plan que Dios estaba llevando a cabo y por el lugar que le correspondía a él allí, ¿no? Porque él sabía que era profeta del Señor. Lo dice aquí el Señor Jesucristo, que no solamente es profeta, sino que se profetizó de él, ¿no? Juan era parte de la profecía bíblica. Ahora, la respuesta de Cristo ahí del verso 21 en adelante es hermosa, porque ante la duda, ¿cómo respondemos nosotros cuando alguien tiene duda? ¿Qué le decimos normalmente? ¿Cuál es nuestra primera respuesta? Tranquilo, tienes que tener fe, tienes que creer, ¿eh? O lo retamos, decimos, pero ¿cómo va a dudar? ¿Eh? ¿Cómo se te ocurre dudar de esto? Sin embargo, Cristo muestra compasión y lo hace. Es interesante, Jesús no dio a estas personas, a estos mensajeros, una clase de teología,
sino que fue bastante práctico. Les invitó a que vieran, porque dice allí en el verso 21, en esa misma hora sanó a muchos y él comienza, les muestra, mire, esto es lo que está pasando. Les muestra cómo sanaba a la gente de sus aflicciones, que estas eran credenciales del Mesías prometido. Si vamos a Isaías 29, vamos a Isaías 35 o 42, vemos que eran las credenciales de que las evidencias del Mesías iban a ser estas. No había establecido un reino político, sino que el reino de Dios estaba allí mostrándose en poder. Y hay una palabra aquí, hay una idea. Al final, en el verso 23 dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esa idea de tropiezo es la idea de carnada, en la trampa, ¿no? Juan estaba en peligro de dejarse atrapar debido a su preocupación por lo que Jesús no estaba haciendo. Juan estaba preocupado por lo que no estaba sucediendo. Y Cristo de alguna manera dice, mira, no caigas en la trampa de lo que no sucede, sino que pon atención en las cosas que sí están sucediendo. Y porque parecía que Dios no estaba haciendo nada, y no sé si ha pensado esto usted alguna vez en su vida, que parece que Dios no está haciendo nada para mí. He orado por mis hijos y siguen allí, he orado por mi esposo y sigue allí, he orado por salud y sigo allí con esa situación. He orado por un montón de cosas y parece que Dios no responde, no está haciendo nada. Pero déjame decirte que no te sientas mal por eso. El Señor actúa en compasión, pero mostrándonos lo que Él sí está haciendo. Y aunque hoy Él no está aquí en medio nuestro sanando a la gente, Dios sigue actuando con poder en medio nuestro y lo hace en tu vida. ¿Acaso no puedes evidenciar las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Mencionábamos el otro día, qué casualidad que Cristo, cuando va llegando a la ciudad de Naín, justo se encuentra, dijimos que estaba casi un día de camino. Entonces Él decidió salir ese día para allá y justo se encuentra con este sepelio. ¿Casualidad? ¿Sabes? Las cosas, que tú estés acá, que las personas que están al lado tuyo están ahora ahí compartiéndote, animándote, las cosas que están pasando a tu alrededor, ninguna de esas cosas son casualidad. La providencia de Dios logra que cada una de esas cosas confabulen en el buen sentido para que tú prestes atención al Señor. Ahora Juan estaba prestando atención a las cosas que no estaban sucediendo, a las cosas que él esperaba que sucedieran. Y nosotros muchas veces estamos así, queriendo que Dios haga las cosas de X manera, ¿no? Como a mí me gustaría, y no está mal. Pero a veces Dios tiene otros planes. Dios a veces va por otros caminos. Su lógica es muy diferente a la nuestra. Pero Dios siempre está haciendo algo. Y eso es el mensaje de alguna manera, mostrando compasión el Señor Jesucristo a Juan. Mira, no es que no está pasando nada, pero sí están pasando cosas. Y él le dice aquí, mira, observen. Y les muestra que son las credenciales de el Señor. Y lo interesante es que muchas de las personas que no creen, que no siguen al Señor, se preguntan en el día de hoy, bueno, ¿por qué Dios no hace algo? Y muchas veces, o incluso dice, bueno, ¿por qué la iglesia no resuelve los problemas del mundo? El que sabe, quizás como Juan, ¿no? Pensando, bueno, ¿por qué Dios no está haciendo X y otras cosas? Pero el Señor está haciendo algo. Está transformando tu vida para que por medio de tu vida puedan ser impactadas otras personas y puedan llegar al conocimiento de la verdad. Y por medio tuyo y de esta iglesia poder seguir proclamando el Evangelio para que otros sean transformados. Y de esa manera sí va a haber un cambio, que es el cambio que Dios quiere hacer en este mundo. No un cambio político, aunque a veces son necesarios, y el Señor siempre está actuando allí. Pero el cambio principal es el cambio en el corazón del hombre y la mujer. Y Dios lo está haciendo. Aunque a veces pensamos que Dios no lo hace, Dios lo está haciendo. Ahora quiere que tú seas parte de eso.
Lo hermoso, y acá algunos detalles del Señor. Del verso 24 en adelante, Jesucristo espera que se vayan estos mensajeros y comienza a elogiar a Juan. Podría habérselo dicho a ellos, ¿no? Para que, mira, ¿sabes lo que dijo el Señor de ti, X? ¿No? Esperó que se fueran y comenzó a elogiar a Juan. Jesús esperó a que ellos se hubieran ido y públicamente empezó a hablar de Juan y de su ministerio. Y dejó al descubierto de alguna manera también los corazones que rechazaron el ministerio de Juan. Él dice, Juan no fue dado al acomodo, ¿no? Como si fuera una caña movida por el viento, eso es lo que dice ahí, ¿no? ¿Qué saliste? 3 veces pregunta, ¿qué saliste a ver? Alguien que fue llevado por el viento, tampoco fue una celebridad disfrutando de los placeres y la riqueza. Juan, sin que le importara lo que pensara la gente de él, no solo fue un profeta, dijimos, sino que fue parte de la profecía y estuvo allí predicando, anunciando el mensaje del reino. Ahora dice algo interesante Cristo aquí. Con todo lo que es Juan, que no solo es profeta, sino que es parte de la profecía, dice, os digo que de los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan, pero termina diciendo al final en el verso 28, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y eso está hablando de ti y de mí. ¿Cómo es el menor en el reino de Dios mayor que Juan? No en carácter quizás ni en ministerio, pero sí en posición. Juan fue heraldo del rey, anunciando el reino, pero los creyentes son hijos del reino y amigos del rey. Y esa es la diferencia. Siéntete privilegiado de la posición que tienes, ¿no? Algunos se preguntaban sin duda, porque tú piensas esto, si Juan tiene duda, probablemente otros también tienen dudas, y aún incluso mirando a Juan. Si Juan era el gran profeta anunciado por la profecía y que iba a preparar el camino para el Mesías, bueno, ¿por qué está en la cárcel? Debería estar en otro lugar. Parece que Dios no lo está acompañando. Y la respuesta es, de Cristo de alguna manera es... el verso 29 en adelante dice, los publicanos y los que oyeron justificaron a Dios, o sea, siguieron la palabra de Dios bautizándose con el bautismo de Juan, pero los líderes religiosos los rechazaron, ¿no? Y quizás la respuesta de aquí, ¿no? ¿Por qué está Juan ahí en la cárcel? Por la incredulidad de los líderes. La gente común, dice, Cristo aceptó el mensaje de Juan y se bautizó como prueba de su arrepentimiento. Alguien estaba viendo unas clases de geografía allí de las personas que van a Israel y visitan los lugares históricos. Y claro, el Israel tiene 2 grandes lagos, vamos a decir, que se le llama mar. Está el mar de Galilea al norte y el mar Muerto. Y se llama mar Muerto porque el río Jordán, que une estos dos, termina allí, no continúa. Entonces, lo que llega ahí ya no sigue. Entonces hay poca vida, es más bien desierto toda esa zona ahí al sur. Y el mar de Galilea al revés, ¿no? Y todo el río Jordán entre medio. El lugar donde bautizaba Juan era ya casi llegando al mar Muerto, ahí en el río Jordán. O sea, la parte menos vistosa del río, ya con menos vida, por lo tanto hay más moscas en el día de hoy, probablemente en ese tiempo también. Entonces decía el profesor, las personas que escuchaban a Juan y venían a bautizarse aquí realmente estaban arrepentidas, porque meterse a ese río verdaderamente habían venido al arrepentimiento. Y ellos dicen que justificaron a Dios, lo que quiere decir que concordaron con lo que Dios había dicho en cuanto a ellos. Pero los dirigentes religiosos, los líderes religiosos, se justificaron a sí mismos y rechazaron a Juan y su mensaje. Entonces Jesús compara a esta generación, porque ahí en el verso 31 dice, ¿a qué compararé a estos hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Y hace una comparación bastante clara con gente que se comporta como niños, que nada le agrada, ¿no? ¿Ha visto a los niños cuando están empacados? ¿No? Le da un dulce, no quiere, no quiere nada, no le viene bien ninguna cosa. Y Cristo está diciendo así. Y esta es la diferencia entre la incredulidad y la duda. Porque la duda está pensando
El que duda está pensando, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué ahora? Me encanta uno de los salmos que nos muestra la humanidad de aquellas personas que se acercan al Señor, especialmente aquellos que nosotros tenemos en alta estima. Y David, hay un salmo, no me recuerdo ahora el número, que dice, pero ¿hasta cuándo, Señor? Y en el salmo se repite por lo menos 7 o 8 veces la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Y no sé si has estado en esa condición. Y quizás luchas, pero déjame decirte que Cristo te quiere mostrar compasión cuando estás en esa condición. Distinto es si estás en incredulidad. La incredulidad es como estos niños empacados, ¿no? Que no les viene, incluso lo dice allí, no le parece bien ni la boda ni el funeral. O sea, le mandaron ahí, dice en el verso 32, están sentados en la plaza y dan voces y les tocan flauta, no quieren bailar. Los endechamos, pero tampoco quieren llorar. O sea, no les gusta ni la boda ni el funeral, no están bien con nada, ¿no? Y la incredulidad es así, aunque el Señor te muestra evidencia, el Señor te muestra compasión, el Señor te muestra su amor, simplemente le rechazas. Y esa es la gran diferencia entre la incredulidad y la duda. La duda está expectante quizás de qué es lo que puede hacer Dios, y quizás te cuesta verlo, y quizás luchas porque eso te afecta a tus emociones, a tus afectos, como Juan. Pero el Señor muestra compasión trayendo certeza de que Él sí está haciendo algo, quizás no lo que tú esperas, y el Señor pone el énfasis no en lo que no estás viendo, sino en lo que sí puedes ver. Y la gente, y le dice aquí el Señor, ¿no? Juan declaró un mensaje bastante severo y ellos dijeron están demoniados. Jesús se asocia con la gente y predica un mensaje de gracia y dijeron es glotón, bebedor y amigo de pecadores. No querían nada. La gente que quiere evadir la verdad en cuanto a sí misma siempre va a hallar algo que criticar en el mensaje, aún incluso en el predicador. Y esta es una manera en que se justifican a sí mismos. Pero la sabiduría de Dios no se va a frustrar, sino que continúa adelante. Por medio de aquellos que sí muestran, ¿no? Se demuestran las vidas cambiadas de los que creen. Eso es lo que quiere decir al final, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos, queda demostrada por lo que la siguen, dice la NBI. La sabiduría queda demostrada por los que la siguen. ¿Y quiénes son los que siguen? Los que reconocen, ¿no?, su condición, los que reconocen su pobreza espiritual, los que reconocen que a pesar de todos sus esfuerzos son vanos para poder lograr aquello que realmente vale la pena. Nosotros nos podemos forzar y podemos tener un buen trabajo, un buen pasar, una buena posición, pero ¿sabes? Lo que realmente tiene valor, eso solo te lo puede dar Dios. Y quizás si estás con dudas, luchando en tu vida, pensando, bueno, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? El Señor quiere mostrar compasión, mostrándote que Él sí está haciendo algo. Y el hecho de que estés aquí hoy es evidencia de ello. Dios quiere y está haciendo algo en tu vida. Ahora, la segunda historia nos habla de una mujer que el texto nos dice que era pecadora. No sabemos, algunos intentan interpretar de que había vivido en pecado anteriormente y ese era en Chile se dice su chapa, ¿cómo vendría a ser aquí? Era como se le conocía, ¿no? Era por lo que se le reconocía en la calle, ¿no? O estaba aún en esta vida. Personalmente, lo que acontece quizás me demuestra que... Su cualidad. Claro. Claro, la referencia, ¿no? Esta es X, ¿no? Era su identidad para el resto de las personas. Y a pesar de todo esto, acá dijimos, Cristo ante el centurión que viene con fe, Cristo muestra compasión, ¿no? Y logra lo imposible. Ante la desesperanza, Cristo muestra compasión y trae esperanza a esa familia. Ante la duda, Cristo muestra compasión y trae certezas. Ante esta mujer,
que es interesante porque decimos, bueno, ¿qué es lo que caracteriza a esta mujer? La gente la reconoce como pecadora, el texto nos dice. Pero Cristo la reconoce como una mujer que ama mucho. ¿Y por qué ama mucho? Dice el texto, porque mucho se le perdonó. Y aquí Cristo responde a esta mujer. Y no solo aceptó, vemos que Jesús no solo aceptó la hospitalidad de pecadores, sino que también la de fariseos. No sabemos qué intención tenía este fariseo, Simón, dice el nombre, de invitar a Jesús a su casa. Quizás, dijimos, todo el tiempo lo estaban probando y quizás lo invita para ponerlo en jaque, quizás hacerle algunas preguntas y ponerlo allí al descubierto. Si era esa su intención, obviamente el tiro le sale por la culata. Si era la intención de acercarse, como lo hace Nicodemo, como lo hacen otros fariseos que vemos que se acercan a Jesús para conocerle a Él, bueno, por lo menos también se evidencian en la vida de Simón la intención de su corazón, ¿no?, al buscar a Jesús. Entonces, no importando cuál fue la razón, queda en evidencia tanto él como la mujer, ¿no? Y creemos que esta invitación fue sincera, ¿no? Pues el invitar a Jesús a su casa, obviamente está mostrando que hay un interés. Ahora, era costumbre que en esos días, cuando había una comida con gente importante, las puertas estuvieran abiertas y la gente viniera a observar, especialmente aquellos que no tenían el lugar de invitado, pero a escuchar la charla, quizá el debate, ¿no? Y es por eso que mientras están aquí en la comida, dice ahí verso 36, ¿no?, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús está a la mesa, entra. Recordemos los que estuvieron en el domingo de resurrección, hicimos aquí una mesa, aunque nuestra mesa era alta, mencionamos ese día que las mesas para una cena como esta eran bastante bajas y comían recostados. De ahí que esta mujer puede venir y ungir los pies de Cristo, no se mete debajo de la mesa. ¿Se imagina esa escena? ¿No? Una mujer ahí... No, si recordamos, comían con unas mesas bastante bajas, no más de 20 centímetros del piso, y comían recostados sobre su brazo izquierdo y con el derecho así podían comer. Entonces los pies quedaban hacia atrás, ¿no? Quedaban expuestos, ¿no? De ahí, lo explico para poder entender lo que está pasando, ¿no? Entonces están allí comiendo, Jesús con los pies allí hacia atrás. Entonces las mujeres no eran invitadas a los banquetes en ese tiempo, mucho menos por un fariseo. Los rabinos judíos no hablaban en público con las mujeres, ni tampoco comían con ellas en público. Entonces una mujer, más encima una mujer de este tipo, como lo era reconocida ahí en la ciudad, claramente no habría sido bien recibida en la casa del fariseo Simón. Dijimos que no se mencionan sus pecados, pero da la impresión de que era una mujer con mala reputación. Algunos piensan que podría haber sido María Magdalena, pero no hay evidencia de eso, el texto no lo muestra. No sabemos quién era esta mujer. Pero la mujer de alguna manera admite que era pecadora y da evidencia de que era una pecadora, pero una pecadora arrepentida. Mire el texto, volvamos a leer. Estando detrás de él, verso 38, el verso 37 dice que trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. No se nos dice lo que está diciendo esta mujer, pero ¿por qué alguien podría llorar? ¿Cuáles son las razones por las que una persona se derrama en lágrimas? Porque hay tribulación, normalmente el dolor de la herida nos lleva a veces a un rincón y a quedarnos solos, ¿no? Pero el llanto que viene y se expresa con alguien más, que a veces ese es como ya el llanto liberador, ¿no? Porque cuando uno está herido, y perdón el ejemplo, pero cuando se golpea a un perro, mete
la cola entre las piernas y se va a un rincón y queda allí, ¿no? Pero cuando viene llegando, y a veces lo ven en esos videos virales en internet, ¿no? Un animal que no ve después de 10 años a su dueño y se reencuentra con él, ¿qué hace el perro? Y salta, e incluso hasta comienza a llorar. Y ahora ese llanto es de alegría. Y este llanto de esta mujer, creo que ese es a diferencia del otro. Aunque nos dice el texto que era pecadora, pero viene aquí y derrama, porque ella lo que está haciendo es un acto de adoración. Está expresando, de alguna manera, no tanto el dolor que siente, sino que ese dolor ha sido sanado. Ese dolor del pecado ha sido sanado y ahora ella está postrada a los pies de Cristo, ¿no? Y al parecer era tantas sus lágrimas que dice que con sus cabellos comenzó a secar los pies del Señor. Y quizás eso es evidencia de que esta era una mujer arrepentida. En armonía con los otros evangelios, vemos que antes de estos eventos Jesús había hecho una invitación. Ahí en Mateo 11, versículos conocidos para nosotros, Mateo 11, 28 en adelante, dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Y si esta mujer escuchó estas palabras, tal carga tenía esta mujer que era conocida en el pueblo como la mujer pecadora. Y tal fue así que donde está esta mujer, viene allí al Señor y con sus lágrimas muestra esta actitud humilde. Y acá hay un detalle que no siempre lo prestamos atención. Dice que trajo en el verso 37 un frasco de alabastro con perfume. El alabastro era un tipo de piedra en el cual se ponían perfumes que para poder abrirlo había que romperlo, y era un frasco muy costoso. Esta mujer estuvo dispuesta a entregar aún lo más preciado para ella, o lo que tenía mucho valor. No le importó lo que podían pensar, si la podían rechazar, si la iban a echar de ahí. No le importó nada. Ella comprendía que ese hombre que estaba sentado allí era quien le había dado esperanza. Y viene allí y comienza a llorar y comienza a alabar. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del anfitrión? Simón, obviamente, se sintió avergonzado, tanto por sí mismo como por los que están allí, ¿no? Y la gente había dicho que Jesús era un gran profeta, pero parece que no era un gran profeta porque no sabe quién es esta mujer. Él, hacia sus adentros, quizás en su pensamiento, ¿no? Es lo que la idea del texto piensa: bueno, si este es profeta, sabría qué tipo de mujer es. El verdadero problema de Simón fue su ceguera, porque no podía ver no tanto a la mujer ni a Jesús, sino que no podía verse a sí mismo. Ella, dice, es una pecadora. Es fácil decir eso, ¿no? Ella es pecadora, él es pecador. Pero para él fue imposible darse cuenta de que él también era pecador. Jesús demostró que en verdad era profeta cuando eso que lo dice hacia sí mismo en sus pensamientos, Simón, Jesús le responde, y le responde con una parábola, y que no tiene que ver con la cantidad de pecado en la vida de una persona, sino con la conciencia de ese pecado en su corazón. Porque ¿cuánto pecado debe cometer una persona para ser pecadora? Simón y la mujer eran pecadores por igual. Simón era culpable de orgullo, quizás, en tanto que la mujer quizás era pecado de culpables de inmoralidad, pero sus pecados eran conocidos, mientras que los pecados de Simón eran ocultos, pero menos al Señor. Y ambos estaban en bancarrota espiritual y no podían pagar su deuda ante Dios. Simón estaba igual que esta mujer, pero él no se daba cuenta. Y ahí es donde viene esta parábola de Cristo. Le respondió allí en el verso 41. Un acreedor tenía muchos deudores, uno le debía mucho, 500 denarios, eso vendría a ser como 1 año y medio de trabajo. Y otro le debía 50, que vendría a ser como 1 mes y medio de trabajo. Hay diferencia, ¿no? Entre 1 mes y medio de trabajo y 1 año y medio de trabajo.
Entonces dice que el Señor perdonó a ambos. Y dice, ¿a cuál de ellos le amará más? Dice, bueno, su lógica no tenía error, al que perdonó más. Bueno, juzgaste bien, le dice el Señor. Y ahora se vuelve a la mujer. La mujer, de alguna manera, aceptó la oferta gratuita de salvación que Dios le ofrecía. Cuando Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Simón lo que está haciendo es rechazando esa oferta. La mujer era culpable de pecados y Simón también fue culpable de pecados, aunque sus pecados eran más bien ocultos o como hacemos la diferencia, ¿no? De pecados de omisión. Había omitido ciertas cosas. No había mostrado cortesía a su invitado, es lo que le dice el Señor. Todo lo que Simón dejó de hacer, lo hizo la mujer. Qué diferencia, ¿no? Y acá hay dos errores que debemos evitar al interpretar estas palabras, porque no debemos concluir que esta mujer se salvó gracias a que derramó sus lágrimas y a este regalo, a este alabastro en los pies de Cristo. Jesús dejó claro que fue únicamente su fe la que la salvó. En el verso 50 al final le dice, tu fe te ha salvado. Porque ninguna cantidad de buenas obras pueden alcanzar la salvación. Tito capítulo 3 dice, es claro, ¿no?, que somos justificados no por nuestras buenas obras, sino que por la gracia del Señor. Ahora, tampoco debemos pensar que los pecadores son salvos por amor, ¿no? O ya sea el amor de Dios por ellos o por el amor de ellos hacia Dios. Juan 3:16, lo sabemos de memoria, que Dios ama a todo el mundo, sin embargo no todos se salvan. Pero Efesios 2 nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se jacte. La gracia es amor que paga el precio. Ese precio fue la muerte de Jesús en la cruz, por ti y por mí. Y Jesús no rechaza las lágrimas de esta mujer ni el obsequio de su perfume, porque sus obras eran evidencia de su fe. ¿Se acuerda Santiago? Muéstrame la fe sin obra. Es imposible. La fe se va a manifestar en obras. Ahora, ¿cómo supo esta mujer que sus pecados fueron perdonados? Y esto es lo interesante. El Señor se lo dijo. ¿Y nosotros cómo podemos saber si nuestros pecados son perdonados? Bueno, el Señor nos dice en su palabra. El que cree en mí, el que cree el que me envió, tiene vida eterna. El que viene al Señor con todas sus cargas. El Señor dice que aun siendo pecadores, que aun siendo sus enemigos, Dios muestra su amor para con nosotros. En Isaías tenemos muchos pasajes, ¿no? Si tus pecados fueran como la grana, y Él dice, ven luego y estemos a cuenta. La palabra nos aclara cuál es el significado de la gracia de Dios y que es de alguna manera más fácil recibir el perdón y regocijarnos en Él, que sin duda es porque es imposible hacerlo por nuestras obras. Los que están escuchando allí, nos dice el texto que quedaron de alguna manera choqueados por las palabras que dice Cristo, porque dice, ¿quién es este para perdonar pecados?, ¿no? Porque eso está afirmando que Él es Dios. Ahora, ¿cómo fue salva esta mujer? Se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Jesucristo. ¿Cómo supo ella que estaba verdaderamente perdonada? Dijimos, tuvo la seguridad de la palabra de Cristo. ¿Cuál fue la prueba de su salvación? Su amor por el Señor, expresado en esta devoción hacia Él. Yo creo que de alguna manera, por primera vez, esta mujer tenía paz. ¿Se da cuenta las palabras del Señor al final? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquellos que aún no vienen al Señor, esto es lo que más necesitan y esto es lo que más escasea. Paz. Pero el Evangelio dice que podemos tener paz por medio de Cristo. Solamente tienes que rendirte ante Él. Simón estuvo ciego
a la mujer y a sí mismo, solo vio el pasado de esta mujer, pero Jesús vio lo que había delante de esta mujer, por medio del perdón. Y ella de alguna manera nos anima a creer que Jesús puede tomar cualquier pecador y cualquier situación y transformarlo y hacerlo por medio del perdón, por medio de la gracia, como dice allí, una hija o un hijo. Jesús tiene compasión y muestra compasión. Si hay dudas en tu vida hoy, cosas con las que estás luchando, no te desanimes, es normal. Pero busca al Señor. Él es el único que puede disipar nuestras dudas. No intentes aclarar tus dudas por medio de tus esfuerzos o intentar mantenerte ocupado en otras cosas y hacer movimientos allí laterales y evadirnos para no enfrentar la realidad. Juan lo enfrentó, era duro mandarle a preguntar a su primo y decirle, ¿eres tú? Pero el Señor responde siempre. Y si hay un lugar donde vamos a aclarar nuestras dudas es aquí, en la palabra. Hay muchas cosas que no comprendemos en nuestra vida, situaciones familiares, situaciones emocionales, de salud. El Señor es el que da certeza. No te fijes tanto en lo que no hace, piensa en lo que Dios sí está haciendo. Y está haciendo mucho en tu vida. Y quizás si estás como esta mujer, porque todos estamos como esta mujer, todos somos pecadores, pero a veces intentamos limpiarnos por nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando David peca? Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Límpiame y seré más limpio. Y termina diciendo más adelante, y mis labios van a proclamar tu misericordia, como lo hace esta mujer. Y el Señor muestra compasión. Él podría haberla condenado, Él podría haberla rechazado, pero el Señor ve y dice allí, esta mujer ama mucho porque se le perdonó mucho. ¿Y sabe cómo es tu amor por el Señor? ¿Cómo está siendo tu amor por Dios? Porque sabes, Dios a mí me perdonó mucho y a ti también. El tema es que no siempre somos conscientes de nuestro pecado. Entonces a veces nos cuesta amar mucho porque pensamos que Dios no nos perdonó mucho. Pero esta mujer era consciente de su condición y eso le llevaba a amar mucho al Señor. ¿Cómo amas? ¿Cuánto amas? Termino con una historia que es real. En 1830, un hombre llamado George Wilson fue detenido por robar en Estados Unidos, ¿no? La pena era la horca. Después de un tiempo, el presidente de ese momento, Andrew Jackson, le otorgó el perdón. Pero este hombre, Wilson, lo rechazó. Las autoridades se quedaron obviamente perplejas. No sabían si debían poner a este hombre en libertad porque se le había perdonado o colgarlo, que era la pena que había recibido. Consultaron al presidente de la Corte Suprema, John Marshall, quien dictaminó lo siguiente. Dice, un perdón es una hoja de papel, el valor de la cual queda determinado por la aceptación de parte de la persona perdonada. Si lo rehúsa, no hay perdón. Tristemente, la historia de este hombre es que sí, sufrió la pena, aunque se le había perdonado la vida. ¿Y por qué? Simplemente porque rechazó el perdón. Esta mujer aceptó el perdón y por eso puede amar mucho. Dejó su orgullo de lado, no le importó ninguna cosa, y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Aun cuando hemos sido salvos por el Señor, muchas veces nuestra lucha en amar a Dios como debemos, porque seguimos esforzándonos para que el Señor nos perdone por algo, cuando Él ya lo hizo en la cruz. Y poder venir al Señor en paz y disfrutar de esa paz que solo Él puede dar. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.